tal, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes, espero que anden todo bien. Comenzamos esta nueva exposición bíblica de la fecha, dando gracias al Señor por otra reunión, otro tiempo que podemos tener juntos. Y bueno, confiando y esperando que Dios nos hable. Vamos a leer la palabra del Señor. Continuamos con la secuencia de de la epístola de Romanos, y hoy empezando ya el capítulo 7. Así que vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. Luego que terminamos de leer, mantenga ahí su Biblia abierta conmigo y así vamos siguiendo juntos los textos. Dice así, Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oramos y vamos a comenzar. Dios, te doy gracias por este nuevo domingo que tenemos, en el que vamos a exponer tu palabra. Te damos gracias por hablar nuestras vidas, como lo haces, y te ruego que nos ilumines el entendimiento, tanto a mí como a todos los que van a escuchar, para que puedan comprender con exactitud lo que querés hablar en nuestras vidas, y una vez que lo entendamos lo podamos creer y poder ponerlo en obra en nuestras vidas, todo lo que hacemos. Bendecito este tiempo y que vos seas glorificado en todas las cosas. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los comentarios más comunes, ¿no? Entre muchos de aquellos que rechazan el Evangelio, que no les convence, que no están, como que no le prestan atención, es el hecho de que te dicen algo así. Dicen algo así, mira, todo muy lindo lo que dicen, pero eso de tener que dejar de hacer cosas que me gustan no me va para nada, ¿no? ¿Te dicen algunas personas eso? Te habrá pasado seguramente cuando le predicaste el Evangelio a algún amigo o a un conocido. Ahora, ¿por qué dicen eso? Bueno, porque para muchas personas el hecho de hacerse cristiano tiene que ver para ellos, ¿no? Con abstenerse de ciertas cosas que a ellos les parecen buenas y tener que hacer cosas que no les parecen tan agradables como para hacer. Para muchos, el Dios de la Biblia y el Evangelio que predicamos y el Dios que hablamos es como un aguafiestas cósmico, que quiere que el ser humano sea alguien aburrido o santito, que se porte bien nomás, digamos. Ahora, eso también uno lo ve en muchas películas o en series de televisión, donde se refleja a las personas religiosas muchas veces como personas falsas, como personas hipócritas, como personas que se retraen, se retraen mucho de hacer cosas que en realidad desean muchísimo. De esa manera muchas veces se presentan a las personas religiosas como una pantalla, como toda una hipocresía, una falsedad. Pero esa etiqueta, la realidad, en los creyentes genuinos es algo que no tiene nada que ver. Los creyentes genuinos no son así, no son ni falsos, ni hipócritas, ni están todo el tiempo mordiéndose el labio por no hacer algo que supuestamente desean mucho. Son ideas esas en realidad de la gente que está engañada por su pecado y que etiqueta de esta manera a los creyentes, que son engañados por su pecado y por Satanás, y entonces ridiculizan o etiquetan así a los creyentes. Pero en un creyente genuino eso no es cierto. Ahora, más allá de esto, hay un tema interesante que debemos tratar y que creo que justamente el pasaje nos ayuda a meditar un poco. ¿Qué relación hay entre el cristiano y los mandamientos de Dios? ¿Qué relación tienen? Esta semana me pareció que justo miraba una serie de contextos religiosos donde había una cena donde alguien que estaba siendo muy atormentado por su conciencia, ¿no? Por los pecados que había cometido o por pensar en eso, hablaba con un religioso judío, un religioso falso,
y le rogaba y le decía, no, es que, ¿cómo hago para no ir al infierno? Él pensaba de que tal vez podía él tocarle al infierno, y le preguntaba a ese maestro judío de la ley cómo hacía para no irse al infierno. Y la respuesta de ese religioso fue, pero vos no conocés los mandamientos de Moisés, no conocés la ley de Moisés. Y la respuesta angustiante, ¿no?, de este hombre que estaba muy afligido fue, sí, la verdad que los conozco, los pongo por obra siempre, yo siempre pongo por obra. Bueno, no, en realidad no siempre, pero hago el intento, ¿no? Y esa es la respuesta que veía en esa escena, era la respuesta muchas veces de las personas, ¿no? De pensar en que si hago lo bueno, entonces Dios me acepta, pero no siempre lo hago, ¿y qué hago entonces? Y está con esa tensión, ¿no? Ahora, esa escena te hace también reflexionar. Se trata de que para salvarme, o para que vos te salves, para que las personas se salven, ¿tienen que obedecer a Dios? Bueno, sabemos que no, porque la salvación es por gracia por medio de la fe, no es por hacer una obra o por obedecer. Ahora, entendiendo, y ya lo hemos visto durante todos estos sermones, que es así, que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe, entonces la duda que puede generarse, ¿y qué pasa entonces con los mandamientos? ¿Es importante cumplir los mandamientos, obedecer a Dios? ¿Es importante hacerlo? ¿Influye algo en mi vida no hacerlo? ¿Y qué es lo que pasa cuando fallo? A veces están todas esas dudas dando vuelta en el corazón, ¿no? Y parte de este dilema es que empieza a tratar el apóstol en este capítulo 7, en casi todo el capítulo 7, que trata justamente acerca de la doctrina de la santificación. Es muy interesante, hay muchas discusiones sobre este capítulo, especialmente sobre la siguiente sección, que no lo vamos a ver hoy, ¿no? Pero creo que para entender correctamente la enseñanza que él da aquí, en este capítulo, primero que todo, él determina mostrar la relación del creyente con la ley de Dios, porque es necesario entender eso para entonces poder ver lo que sigue después. De cómo a partir de la obra de Cristo esa relación cambió la relación con la ley, con los mandamientos de Dios, a partir de la salvación que recibe por gracia, que el creyente recibe por gracia. Y que finalmente el cristiano no es alguien que vive una vida aburrida, triste, reprimida, por tener que obedecer lo que la Biblia dice, como el mundo afirma, como Hollywood y como tantas otros afirman del creyente, sino que fruto del cambio operado en su vida, el creyente se deleita en la ley de Dios y en ella medita de noche y de día, como dice uno de los salmos, ¿no? Te animo entonces a seguirme hoy, porque estoy seguro de que este sermón va a ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: por medio de la obra de Cristo, el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. Por medio de la obra de Cristo, el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. ¿Y por qué puede afrontarla con seguridad? Bueno, el pasaje nos dan 3 razones que confirman esto, de lo que la obra de Cristo hace en nuestra vida. La primera de las razones la tenemos en el versículo 1 al 4, y te animo a seguirme, ¿no? Entonces, el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado porque la ley ya no lo condena. Puede enfrentar con seguridad la lucha contra el pecado el creyente porque la ley ya no lo condena. Eso lo tenemos del versículo 1 al 4. El pasaje arranca, ¿no?, usando un recurso que ya vimos en la anterior sección, que es un axioma. ¿Se acuerdan que hablamos de un axioma? Un axioma es una verdad que no necesita de mucha argumentación para determinarse que es cierto. ¿Se acuerdan como decíamos? Bueno, 1 más 1 es 2, digamos. O sea, es algo que es una verdad fácil de reconocer y no hay mucho que argumentar al respecto. Bueno, aquí tenemos un axioma al comenzar. Y veamos cuál es. El versículo 1 lo nombra, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Al igual que en lo que había mencionado en su momento, también acá pasa, ¿no? Esto de que diga ¿acaso ignoran? No tiene que ver con que es posible que lo hagan, porque evidentemente es un axioma, es algo que fácilmente los oyentes lo entienden con claridad. Sino que en este sentido él habla de ¿acaso ignoran?, buscando utilizar un método de escritura retórica como para poner mucha atención a decir, bueno, como es tan simple lo que estoy entendiendo, no se queden en lo simple que es la verdad, sino reflexionen en lo que eso implica. Eso es lo que está queriendo decir. Evidentemente, si una verdad es tan simple,
el hecho de animarlos a que no lo ignoren es pensando en lo que eso tiene para decirnos, esa verdad que es tan simple de entender. ¿Y cuál es esta verdad tan clara? Bueno, volvamos a leer la segunda parte del versículo donde está el axioma en sí. Dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ese sería como el axioma. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, es algo que se puede mencionar de la siguiente manera. Mirá, una ley solo puede juzgar a alguien mientras el que está siendo juzgado permanezca vivo. Bastante simple, ¿no? La ley solo puede juzgar a alguien mientras ese que está siendo juzgado o que va a ser juzgado permanezca vivo. Cuando él muere, cuando ese que está siendo juzgado, que va a ser juzgado o que la ley tiene que juzgar, ya muere, ya no hay condena que le corresponda cumplir porque murió. Eso pasa, no tristemente, cuando por ejemplo alguien asesina a otra persona y luego de asesinarla se suicida. La condena legal que a esa persona podría caberle por el acto que cometió ya no se aplica debido a que el sujeto responsable no puede ser juzgado porque se mató, ya no vive. Eso es lo que remarca entonces el axioma. La ley debe cumplirse sí o sí en los que la quebrantan, pero que además están vivos. Ahora, es claro también que este axioma y no está utilizando la referencia solo a la ley de Moisés. Cuando habla acá de que de los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, no está hablando simplemente de la ley de Moisés, sino que esto aplica a todo tipo de marco legal. Por eso cuando Pablo remarca aquí, dice, ¿no?, de que habla a los que conocen la ley, no está haciendo referencia solo a los creyentes de origen judío que tenían mucha familiaridad con la ley de Moisés, sino que le está hablando a todos los creyentes en general de Roma que conocían los diferentes códigos legales que podía haber en ese momento. Le está hablando todo en general porque aquí no está hablando específicamente de la ley de Moisés. Este axioma le cabe a cualquier tipo de código legal, digamos. Como remarca un comentarista hablando acerca de esta sección, debería ser obvio, está diciendo el apóstol, que cualquier ley, sea romana, griega o incluso la ley bíblica dada por Dios, se enseñorea del hombre, pero únicamente entre tanto que éste vive. Si un criminal muere, ya no está sujeto a proceso y castigo judicial, sin importar cuán numerosos y atroces hayan sido sus crímenes. Ahora, habiendo presentado el axioma, que creo que es simple de entenderlo, la duda que puede surgir, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué presenta este axioma? ¿Por qué habla acerca de esto ahora? ¿Por qué empieza a presentar este axioma? Bueno, si repasamos todo lo visto, nos vamos a dar cuenta de que está retomando un asunto que había quedado como pendiente, o al menos al apóstol le parecía que quedó pendiente, y que aparte le va a abrir paso a lo que va luego a presentar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, situémonos ahí, usted tiene su Biblia en capítulo 6, versículo 14. Ahí vemos que el hecho de que el pecado ya no puede volver a dominar al creyente genuino como antes, es debido, dice ahí versículo 14, a que ya no está el creyente bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo vimos ahí, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que vimos a partir de esta declaración del versículo 14 fue Romanos 6, 15 al 23, que era determinar qué significa que el cristiano esté bajo la gracia y de cómo eso se relaciona con su santificación progresiva. Eso fue lo que vimos en los sermones anteriores, ¿no? Ver qué significa que esté bajo la gracia y que eso no lo lleva a seguir pecando, sino todo lo contrario. Ahora, lo que hace en esta parte el apóstol, en esta sección, es retomar otro asunto más importante. Explicar qué quiso decir con eso de que el cristiano ya no está bajo la ley. O sea, del 15 al 23 de capítulo 6, explicó qué significa que esté bajo la gracia. Pero en el versículo 14 quedó también pendiente ver qué significa que no está bajo la ley. Y a partir de eso ver qué relación hay entre eso y la doctrina de la santificación. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué le parece a él que es importante retomar esa discusión y volver a plantearla y dar una enseñanza al respecto? Bueno, porque eso le da base al evangelio de la gracia que él predicaba justamente, y del cual no estuvo hablando ya hasta acá. Él aclaró que el poder que impulsa al creyente a santificarse es la gracia y no la ley. Eso lo vimos un poco la semana pasada cuando hablamos de que la ley es el poder que impulsa al creyente a santificarse. Por lo que entonces, como es la gracia lo que impulsa y no la ley, para no ser acusado de antinomiano, o sea, de alguien que rechaza los mandamientos de Dios,
Pablo tiene que explicar, él cree conveniente explicar en el Evangelio que él predica y poder mostrarles cómo era la enseñanza que él daba. Él tiene que explicar cuál es la relación del creyente con la ley. Era necesario para que no haya malos entendidos. O dicho de otra manera, ya se aclaró, bien claro quedó, que nadie es justificado por obedecer la ley. Eso lo dijo en Romanos 3:28, ¿se acuerdan? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto de sin las obras de la ley es sin obedecer las obras de la ley. No puede ser de esa manera que es justificado porque nadie logra justificarse por medio de la obediencia a la ley. Pero entonces la pregunta que faltaría contestar es, ¿y entonces, Pablo, si la ley no es mala, como ya nos has mostrado y va a seguir mostrándonos en todo lo que sigue, si la ley no es mala, pero tampoco justifica, ¿qué relación tenemos con ella? ¿Cuál es la relación que tenemos con la ley? ¿Sirve de algo seguir obedeciéndola? Eso es justamente lo que va a responder en esta sección y por eso se presenta este axioma y lo que viene después. Y antes de responder concretamente cuál es esa relación, lo que hace el apóstol es dar un ejemplo del axioma que él presentó, en este caso usando el ejemplo de la ley matrimonial. Versículo 2 dice ahí, utilizando ese axioma ahora da un ejemplo simplemente utilizando el caso de la ley del matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pensemos en el ejemplo que está usando, ¿no?, el apóstol para ilustrar este axioma en cuanto al tema de la aplicación de la ley que estábamos viendo. Él está diciendo que alguien, en este caso una mujer, que se casa está sujeta a la ley matrimonial mientras su cónyuge vive. Pero cuando su pareja legal muere, esta persona, esa mujer, ya queda en libertad en cuanto a la aplicación particular de la ley matrimonial con quien se casó. O sea, ya no tiene ninguna obligación a obedecer esa ley porque el compromiso se acabó. Mientras estaban casados, tenía un compromiso con la ley, por eso que ella había decidido someterse a la ley matrimonial. Pero cuando se muere su esposo, ese compromiso se acaba. La aplicación de la ley matrimonial para esa mujer ya no aplica, no corre. Ahora, considerando eso, considerando este ejemplo, se puede observar cómo la ley del matrimonio juzgaría a una mujer o a una persona de acuerdo a la situación específica de esa persona. Dice versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniera otro varón, será llamado adúltera. Será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. ¿Qué significa esto? Bueno, que si una mujer, es bastante simple, dice, si una mujer decide volver a casarse mientras está unido legalmente todavía a su esposo, de acuerdo a la ley del matrimonio va a ser acusada de adulterio, porque no estaría cumpliendo con la responsabilidad de la ley del matrimonio. Ese es el veredicto que corresponde por no someterse a la ley establecida. Pero, ¿qué pasa si su marido muere? Bueno, si ella se casa con otro hombre ahí, ¿puede ser acusada de adúltera? No, porque ella estaba libre de la ley matrimonial a la cual estaba sujeta mientras su cónyuge vivía. Cuando él moría, ella quedaba libre de cualquier condena que esa ley pudiera aplicarle si se volviera a casar con otro hombre. No puede ser acusada de adulterio si ya su primer esposo falleció, porque se acabó el compromiso con ese hombre, ya la ley matrimonial no aplica en el sentido que pueda ser juzgada de adulterio y por eso si se vuelve a casar ya no puede ser considerada adúltera. Ahora, creo que es necesario mencionar antes de avanzar, ¿no?, con esta sección, que aquel texto no está apuntando en sostener o afirmar una enseñanza en contra de cualquier tipo de divorcio y que la única forma permitida de recasamiento es la viudez o que muera un cónyuge. No es lo que el pasaje está hablando aquí. Eso no es lo que el texto está avalando, ya que de hecho, si vos lees la Biblia vas a encontrar que la ley de Moisés, que nos puede servir de referencia, así como en otros también sistemas legales, daban la opción en casos puntuales de divorciarse. En Deuteronomio capítulo 24, por ejemplo, se menciona así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir ella y casarse con otro hombre y no adultera. ¿Ven? Evidentemente,
la ley contemplaba ciertas situaciones de divorcio. Entonces no puede ser que alguien piense de que solamente alguien puede volver a recasarse si muere su esposo, porque uno dice una ley dice eso. No, fíjense que aquí claramente muestra que la ley permitía algunos casos de divorcio. O sea que el que usa este texto para sostener esa postura está errando, porque saca de contexto lo que el pasaje está enseñando. En realidad aquí el énfasis de este pasaje está puesto en cómo la ley juzga a una persona de acuerdo a la situación en la cual se encuentre. Eso es lo que está poniendo énfasis. Y no, si lo llevo para otro lado, estaría sacando de contexto el pasaje y estaría diciendo algo incorrecto. Ahora, habiendo dicho esta aclaración, podemos seguir y proseguir en ver cómo el axioma y el ejemplo mostrado en el pasaje anterior se relaciona entonces con los creyentes. Y aquí está el punto, ¿no? Versículo 4, lee conmigo, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos. Aquí está entonces el punto de presentar este axioma y el ejemplo. Lo que el apóstol hace es enfocar el axioma que presentó y al ejemplo con el que él ilustró esa verdad en la realidad de que el creyente, habiendo sido justificado, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que está queriendo mostrar con esto? Que el cristiano ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está queriendo marcar aquí. Que el cristiano ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, primero tomemos un momento para ver lo que no quiere decir. No se usó este axioma y el ejemplo que se dio en el siguiente versículo, en el versículo 2, no se dio este axioma para que entonces pensemos, bueno, con esto que estás queriendo decir, entonces vemos al creyente, a la ley de Moisés y a Cristo. Y entonces pensamos, como si esto fuera una historia de amor, el creyente es la esposa, la ley de Moisés es el primer esposo y Jesús es el segundo esposo. No, eso es lo que está queriendo decir. Bueno, eso está mal, eso sería alegorizar y no sería correcto de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Por qué no? Bueno, básicamente primero porque no estaríamos contando esta supuesta historia de amor de acuerdo a lo que el texto dice. Si nosotros dijéramos, bueno, el primer esposo es la ley y el creyente es la esposa, entonces cuando murió el primer esposo, entonces ahora se casó con Cristo. Bueno, eso sería incorrecto, porque de acuerdo a lo que estamos viendo acá, el creyente murió a la ley no murió. Entonces no encajaría esa historia de amor con lo que está diciendo aquí el apóstol. La ley no murió, el que morimos fuimos nosotros a la ley. Entonces la historia de amor se cae porque te quedas sin protagonista mujer, te quedas sin esposa. Entonces sería alegorizar y evidentemente no que lo que el pasaje está enseñando. Ahora, entonces, ¿cómo se relaciona entonces el axioma y el ejemplo con lo que dice aquí, ¿no? Bueno, volvemos a meditar en el énfasis que se nos dio. ¿Cuál era el énfasis que vimos? Una ley solo puede aplicarse en una persona que la recibe mientras esta persona permanece viva. Por ejemplo, solo hay responsabilidad marital, como vimos, mientras hay matrimonio. Cuando un cónyuge muere, el otro queda libre de esa ley. Ahora, a partir entonces de lo mencionado, se puede considerar lo que le pasó a cada creyente que ha sido redimido por gracia. Ese creyente, ese pecador que fue redimido, debía ser juzgado por su pecado, ya que la ley de Dios lo condenaba. Evidentemente eso lo hemos visto en todo lo que hemos llevado hasta acá. Pero el creyente, al estar identificado con Cristo, la condena que pesaba sobre su vida fue transferida al cuerpo del Señor en el madero. A ver, la ley de Dios no era mala para nada, pero obedecerla nunca fue el medio para el cual las personas podían salvarse, ya que, como hemos visto, nadie lo logra. Sabemos, dice Romanos 3, 19, 20, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos quedan. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es mala, pero evidentemente nadie se salva por obedecerla, porque en ese caso todos están condenados, si es la intención de salvación por obediencia a la ley. Por eso es que, a pesar de que la ley es completamente buena, nos condenó al no poder cumplir el estándar de justicia que se necesitaba. Romanos 3, 21, 23 habla un poco de esto, de que evidentemente la justicia que el creyente
necesita para poder salvarse, tiene que ver con una justicia que no es propia, es una que Dios le transfiere, que es la justicia perfecta del Hijo, porque por sí mismo no tiene esa justicia, porque desobedece a la ley. Por eso es, como dice el versículo 21 de Romanos 3, aparte de la ley, es aparte de la obediencia a la ley, es aparte de una justicia personal. Se necesita otra justicia perfecta para poder estar en buena relación con Dios. Lo que siempre hizo entonces la ley es mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador como Cristo. Por eso, hasta que el ser humano, por medio de la fe en el Señor, recibe la justificación, no solo que es esclavo del pecado, sino que también se encuentra esclavo o bajo el dominio de la ley, en el sentido de que se encuentra condenado por ella. Todos los seres humanos, religiosos, no religiosos, paganos, ateos, todas las diferencias que se puedan decir de personas, la situación en la que se encuentran lejos de Dios, no bajo una relación de salvación por gracia, por medio de la fe, es que todos se encuentran bajo el dominio de la ley, en el sentido que están condenados por la ley de Dios. Los judíos a través de tener la ley escrita, los inconversos a través de la ley escrita en su corazón, la conciencia que les muestra lo que está bien y lo que está mal. El pastor MacArthur declara lo siguiente en cuanto a esto: aunque era un resultado de la salvación por gracia en el Antiguo Testamento, la obediencia a la ley nunca fue un medio de salvación. La ley tiene poder únicamente para condenar a los hombres a la muerte por su pecado, pero ningún poder para redimirlo de ella, ¿no? Y cita Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pablo ya ha señalado que la gracia de Dios extendida por la fe en Jesucristo trae muerte al pecado y libertad del mismo. Eso lo vio cuando vimos Romanos 6:3-7. Él declara ahora que la fe en Él, en Cristo, también trae muerte a la ley y en consecuencia libertad del castigo de la ley. Hemos muerto a la ley. Y mirando aquí el versículo mencionado, vemos la manera en la cual el creyente pudo morir a la ley, murió a la ley. ¿Qué dice nuestro pasaje? ¿Cómo murió a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo. Es en base al sacrificio del Señor en la cruz que todas las demandas de la ley fueron satisfechas. La buena noticia es que como el creyente está unido, está identificado con el Señor, es que entonces Él también murió a la ley. Y como entonces se remarcaba en el axioma, si alguno muere, la ley ya no se aplica. Por lo que entonces si estamos en Cristo, por gracia nosotros también morimos a la ley juntamente con Él. Ya la ley no se aplica, ya no puede condenarnos. Por eso es que aquí cuando dice el verbo en el versículo 4, habéis muerto, la realidad es que el verbo está en modo pasivo porque es algo que nosotros no hicimos por nosotros mismos, sino algo que otro hizo por nosotros. Dios nos unió a Cristo, por lo tanto, como Él murió, nosotros morimos con Él. Por eso ya la ley no puede condenarnos más. Y así como con el pecado, con la ley teníamos un asunto similar, estábamos bajo su dominio. Pero la obra de salvación trajo, hermanos, un cambio radical para el pecador redimido, para cada uno de nosotros. Ahora sos libre de la condenación del pecado y también de la condenación de la ley. Ahora ya perteneces a otro, al que resucitó de los muertos, dice nuestro pasaje. ¿A quién está hablando? Del Señor Jesús. Tal es el cambio de vida operado en el creyente, como que antes estaba bajo el dominio, un dominio en el que día tras día, de acuerdo a estar bajo ese dominio, dice Romanos 2, 5, 6, acumulabas ira para el día del juicio y temor en cuanto al futuro. Romanos 2, 5 y 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Así era tu vida lejos de Dios, acumulabas ira a causa de estar todo el tiempo quebrantando la ley. Bajo el dominio de la ley, todo el tiempo quebrabas y cada vez que quebrantabas la ley era ira más ira que se iba acumulando para un día ser juzgado. Pero ahora que hemos sido liberados, que hemos tenido libertad completa de toda clase de condenación, hay por lo tanto una relación de adopción por el cual podemos clamar, como dice Romanos 8:15, Abba Padre. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, sino conforme a la carne. Y en el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor. No hay temor sobre el futuro. ¿Por qué? Porque haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora, ¿no? Luego de explicar eso, luego de dejar todo bien claro esto, es que entonces surge la duda. Pero entonces, si estamos muertos a la ley, ¿quiere decir que ya no tenemos nada que ver con la ley? Si como dice aquí el pasaje, ya estamos muertos a la ley, entonces no hay nada que ver con él. Bueno, si eso fuera cierto, podría haber motivos para alegar justamente antinomianismo en el apóstol, que no rechaza la ley, no la tiene en cuenta. Pero eso no es lo que él enseñaba. Y para aclararlo, solo falta revisar cómo termina este versículo. ¿Qué dice al final del versículo 4? Luego de aclarar de que hemos muerto a la ley, de que ahora somos de otro, del que resucitó de la muerte del Señor, finalmente dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hay un propósito por el cual Dios nos hizo libres del dominio de la ley, para estar bajo el dominio de otro que resucitó de los muertos, del Señor Jesús. ¿Qué es? Con la meta, dice aquí, o el fin de que llevemos fruto para Dios. Evidentemente esto hay una relación, cuando dice llevemos fruto para Él, está hablando de que nos santifiquemos, de que seamos cada día más como Cristo, de que crezcamos en santidad progresiva. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra crecer en santidad? ¿Cómo se logra? Evidentemente por medio, justamente uno de los medios clarísimos para poder crecer en santidad es cumplir los mandamientos de Dios. Por eso no estamos muertos a la ley en el sentido que ya no tiene nada que ver con nosotros. Para poder santificarnos necesitamos justamente los mandamientos de Dios para crecer en santidad. Esta es la clave. El creyente ha muerto a la ley de Dios en el sentido de que la ley ya no lo puede condenar. Pero no ha muerto en relación con los mandamientos de Dios en que no tenga que obedecer los mandamientos que se le aplican a su vida. No ya como un medio de justificación, sino como un resultado de lo que ahora ha recibido. Y como una forma, como vimos antes también, de cooperar en tu santificación diaria. O dicho de otra manera, a ver, un creyente no obedece a la palabra de Dios para ser justificado. Pero al ser justificado por gracia, coopera en su santificación, obedeciendo a la voluntad de Dios para su vida expresada en la palabra, en su palabra. Esta es la relación correcta del creyente entonces con la ley. Y que lo aleja entonces tanto del legalismo, el hecho de querer lograr la justificación por medio de la obediencia a la ley, y lo aleja del antinomianismo, de aquel que quiere vivir su vida sin considerar los mandamientos de Dios. Lo aleja de ambas cosas y lo pone en la relación correcta con la ley. Ahora, habiendo revisado todo esto, se puede llegar entonces a observar la primera razón de por qué, por medio de la obra de Cristo, el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. ¿Por qué? Porque la ley ya no lo puede condenar. Por eso él puede afrontar la lucha contra el pecado de una manera segura. La ley no lo puede condenar. Porque al haber muerto a la ley ya no puede volver a juzgarlo y condenarlo. En cambio, ahora los creyentes pueden obedecer la ley de Dios y hacer buenas obras y dar frutos, como dice aquí el pasaje, que honren a Dios. Porque la relación con la ley es diferente. Antes te dominaba para condenación. Ahora la palabra de Dios, la ley de Dios es un deleite, como dice Salmo 119, 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Obedecer ahora la ley de Dios es una bendición. Salmo 119, 2 dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón la buscan. Bienaventurados, felices, más que felices los que guardan tus testimonios, los que guardan tu palabra, los que la obedecen. Cumplirla es algo que glorifica a Dios, como 2 Corintios resalta, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios, dice, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La gente glorifica a Dios, vos glorificás a Dios por medio de obedecer a la palabra de Dios. Todo esto ahora es posible, que sea un deleite, que sea una bendición, que puedas glorificar a Dios por medio de obedecer la ley. Todo esto es posible solamente por medio de la obra de Cristo. Con esta confianza ahora podés vivir la vida cristiana. Hay seguridad, no porque hagas un montón de cosas buenas, sino debido a que el Señor te liberó de la condenación por cada ocasión donde no lográs. No es por la acumulación la seguridad no te le da la acumulación de buenas, de todas las veces que obedecer la ley.
La seguridad te la da que el Señor obró en vos para que cada vez que no lo hagas, aún así la ley no te condene. Esa es la seguridad, en lo que Cristo hizo por vos. Entender, hermanos, y creer que es por gracia que has sido liberado del dominio de la ley, no va a generar corazones orgullosos que se glorían en sus buenas obras, sino que realmente consuela a pecadores que van creciendo en santidad, pero que en el camino luchan y se duelen por el pecado que todavía está en su vida. Mirá, el hermano Paul Washer decía algo así en una de sus prédicas. Mirá, lo anoté, quise escribirlo, me pareció interesante. Dice, si me preguntan, ¿cuál es el mayor acto de fe? Yo digo, dice Washer, para mí es mirar al espejo de la palabra de Dios y ver todas mis fallas, todos mis pecados, todas mis deficiencias, y creer que Dios me ama exactamente como Él dice que me ama. Él realmente me ama. Eres amado si estás en Cristo. Eres acepto si estás en Cristo. Siempre andas con esa seguridad en lo profundo de ti. A los legalistas no les gusta mucho eso, pero para alguien como yo, eso es algo maravilloso. Para alguien que nunca fue capaz de hacer todo correctamente como otras personas, este es un mensaje maravilloso. Hermano, dale gracias al Señor por esta obra preciosa que ha hecho en tu vida. La siguiente de las razones la tenemos en el versículo 5. El creyente puede afrontar la lucha contra el pecado, porque como la ley ya no lo condena, la carne se debilitó. La primera razón es que gracias a la obra de Cristo, la ley ya no lo condena, y a partir de que ahora la ley ya no lo condena, la carne se debilitó. Eso lo tenemos en versículo 5. ¿No? A continuación el pasaje muestra otra verdad muy interesante. Lee conmigo y dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Se remarca la situación del creyente cuando estaba lejos de Dios. De ahí se refiere a que cuando estábamos en la carne, cuando estábamos lejos de Dios. En ese momento las pasiones pecaminosas incitadas por la ley hacían que tu vida lleve fruto para muerte. La ley te incitaba en eso. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la ley era algo malo porque te incitaba? No, la verdad es que no. Dios dio la ley al pueblo de Israel para regular la relación con ellos, para que supieran cómo conducirse con un Dios santo, pero no la dio como un medio de salvación. El asunto es que cada persona que no vive una relación con Dios por medio de la fe y que por lo tanto no es un creyente genuino, para ellos la ley no es más que una serie de regulaciones morales que lo van a incitar a abundar más y más en pecado. Para ellos eso va a ser la ley. Un montón de prohibiciones y aspectos de que tiene que hacer y no hacer, que lo va a llevar a que abunden en más y más pecado. Probablemente, creo yo, no hay mayor inclinación a hacer lo malo cuando alguien sabe que justamente hacer eso está malo. Es como cuando la gente anda por la plaza caminando y de repente cuando ve un cartel que diga no pise el pasto, ahí entonces empiezan a pisar el pasto, porque quieren rebelarse. Es como la gente que ve un cartel que dice no escriban en este muro, y la gente va y escribe en ese muro, porque quiere rebelarse contra lo que le parece que es algo prohibitivo. Ahora, de acuerdo a esta definición, evidentemente la única diferencia que había entre un pagano que se revolcaba abiertamente en el pecado y el judío religioso no regenerado, es que el judío religioso, pecaba como el otro, pero de una manera más sofisticada, simplemente. El judío religioso no regenerado era capaz de deshonrar a sus padres para quedar bien con una tradición sin que eso le revolviera las tripas, le afectara lo más mínimo. El Señor Jesús lo denuncia y le dice en Marcos 7, 10 al 13, porque Moisés dijo, este es el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Esto era el mandamiento. Pero vosotros decís, el Señor le habla a los judíos religiosos no regenerados, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir una ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas a estas semejantes hacen. Eso es una locura.
ponen una tradición por encima del mandamiento de Dios y fallan y no cumplen con el mandamiento de Dios y no le importa. Ni le remuerde la conciencia por eso. El religioso no regenerado, procuraba obedecer en cosas insignificantes y toleraba sin ningún remordimiento otras cosas que claramente Dios aborrecía. En Mateo 23, el Señor los acusa, le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la menta y el eneldo y el comino, cositas chiquititas, hasta de eso se ponen a querer diezmar y dejan lo importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, se preocupan tanto por lo chiquitito y lo grande, no les importa nada. Y lo hacen sin ningún tipo de remordimiento. Por eso, en ambos grupos de personas, el pagano abiertamente que no temía a Dios, como el religioso que decía temer a Dios pero que no había recibido un cambio de vida, en ambos lo que la ley hace es que den frutos para muerte, o sea, de que pequen cada vez más y que sea mayor la condena para ellos. Hoy por hoy, hermano, muchas veces pasa situaciones así. Incluso se intenta a veces maquillar esta actitud rebelde contra los principios bíblicos. Se le llama, por ejemplo, ir contra el sistema, como si, por ejemplo, despreciar la pureza hasta el matrimonio sea algo absurdo y que disfrutar del sexo sin control y sin pudor fuera del matrimonio sea la verdadera libertad. Pero también están jóvenes que se dicen cristianos y que incluso no hacen lo mismo que el mundo, pero también hacen un montón de cosas desagradables, pero no lo hacen a la vista de todo, pensando que entonces de esa manera no quedan expuestos. Es lo mismo, es horrible. Se celebra el desenfreno muchas veces en este tiempo, pero lo único que se logra es corromper y destruir a aquellos que se entregan a estas pasiones pecaminosas, llevándolos a la muerte. De una u otra manera, el hombre sin Dios va a ver los mandamientos de Dios y va a sentirse tentado y lo va a hacer a quebrantarlo, públicamente o secretamente, pero lo va a hacer. Quiero decirte, amigo, a vos que me estás escuchando hoy y que todavía seguís viviendo tu vida de acuerdo a tus pasiones pecaminosas, quizá de manera pública, pero tal vez pueda ser de manera privada, pensando de que nadie te ve, que sepas que eso que estás viviendo no va a tener un final feliz. De que tal vez puede deleitarte momentáneamente, pero que nunca va a saciar tu sed interior. Y que además lo único que estás haciendo, de acuerdo a lo que vimos, es que vas a acumular ira para el día de la ira, cuando Dios te juzgará de acuerdo a tus obras, porque al Señor no lo podés esconder. Y por más que te rebeles abiertamente de Él hoy, un día vas a ser juzgado por Él. Pero también entendiendo todo esto de que tu vida es corta y no podés controlar el tiempo que todavía te queda en este mundo. No importa que diga, bueno, tal vez mañana voy a pensar en esto. Mi pregunta es, ¿qué pasará cuando exhales el último aliento de vida? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar? ¿Te pusiste a pensar en eso? Mirá, si estás sin Cristo, la Biblia me dice que tu destino es el infierno. La Biblia lo dice. Pero también la Biblia dice, y es la buena noticia del Evangelio, que hay solución para el problema de tu pecado. Que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día para darnos salvación. Pero para poder recibir esa salvación te tenés que arrepentir de tus pecados. Tenés que darle la espalda a todo eso, confesar tu maldad, reconocerla y volverte al Señor. Y tenés que creer de todo corazón que Él es tu única salvación. Que la Biblia dice que si lo haces de verdad, su promesa es que Él va a perdonar tus pecados y te va a dar la vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? No lo dejes para otro día. La eternidad está a la vuelta de la esquina. Vení hoy a Jesús, no esperes más. Ahora, en esta situación que estábamos contando, estaba también el creyente cuando no conocía a Dios. Sus deseos carnales, como vimos, lo controlaban al ser esclavos del pecado. La ley lo condenaba y por eso tenía dominio sobre su vida para juzgarlo y para prepararlo para una condena eterna. Pero, preciosa bendición, cuando Cristo llegó a ese corazón que estaba errante y perdido, todo cambió.
te liberó del pecado, te hizo morir a la condenación de la ley. Y una vez libre de la condena, de esa condena, ya las pasiones pecaminosas que antes te dominaban a placer se debilitaron. Se debilitó ahora. ¿Por qué? Porque la ley dejó de incitar al creyente constantemente a rebelarse, porque la ley ya dejó de incitarte todo el tiempo a rebelarte como antes. Porque los mandamientos que antes se veían como algo aburrido, restrictivo, poco atractivo, irrealizable, se transformaron en algo más simple de cumplir. Eso es lo que Dios hizo en tu vida. Primero de Juan 5:3, en versión NBI, dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y los mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Cómo pueden ser antes de estar en Cristo? Sí eran difíciles, nos incitaba a rebelarnos a Dios, pero ahora se vuelve un gozo. La santidad ya no es algo desagradable, sino una meta posible y deseable por el creyente. Colosenses 3:2 dice: vestidos como escogidos de Dios, vestidos como santos, como amados. Acá ahora pueden hacerlo. Ahora pueden. Es algo que se puede lograr, crecer en santidad. Es algo que ahora se puede el vencer el pecado. Es algo que se puede luchar contra el pecado. Es algo que se puede hoy deleitarse en la ley de Dios. Antes de la salvación el pecador decía: quiero vivir mi vida a mi manera. Pero desde el momento que se encontró con la cruz, ahora el pecador dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo haber semejante cambio? Bueno, en esto observamos la segunda razón de por qué el creyente puede, a partir de la obra de Cristo, afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. Porque como la ley ya no lo condena, la carne se debilitó. Ahora puede vivir piadosamente. Ahora ya el pecado no es lo mismo que antes. Ahora los mandamientos no son tan imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo. Porque ahora Cristo es el tesoro más precioso que tenía. Antes era un enemigo, antes se burlaba de Cristo, de Jesús y de todo eso. Ahora Cristo es el tesoro más grande que hay en su vida. Como dice en Mateo 13:44, el reino del cielo es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por eso, como Cristo es lo más grande que tiene, ahora que conoció el reino de Dios y que ve ahora lo que tiene y qué es ahora ya con el tiempo esa persona va santificando su vida. Por eso ya las pasiones pecaminosas no son deleitosas como antes. Simplemente ilustrar esto me hace acordar una hermana que decía: cuando no sé qué pasó, pero ya las cosas, las adicciones de antes no eran lo mismo. No, el vino o lo que le hacía caer antes de embriagarse ya no tenía el mismo sabor. Es ilustrar, ¿no? Pero digo, el cambio que Dios produce en nuestra vida hace que ya ahora las cosas sean diferentes. Las pasiones pecaminosas ya no son deleitosas como antes, porque ahora esa persona se volvió esclavo de la obediencia para justicia, como vimos en Romanos 6:16. Y ahora esa persona solo quiere vivir para aquel que vivió y murió por él. La carne no tiene el mismo poder que antes en el pecador redimido, porque ahora la ley no trabaja más a favor de la carne, sino ahora en su contra. Esa es la diferencia. La ley ya no está a favor de la carne, sino en contra de la carne. Ahora la palabra de Dios es un deleite y un medio por el cual el creyente se santifica. ¿Y cómo es posible esto? Nuevamente porque Cristo lo hizo posible. Por eso Él recibe gloria. Por eso hay que darle la gloria a este Salvador que ahora ha transformado nuestra vida. Finalmente, la tercera razón la tenemos en el versículo 6. El creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad, porque vimos por un lado que la ley ya no lo condena, porque ya vimos también la otra razón: como la ley ya no lo condena, la carne se debilitó. Y la tercera razón es porque como la ley ya no lo condena, el Espíritu lo fortalece en la tarea de luchar contra el pecado y crecer en santidad. Finalmente, el pasaje remarca otra realidad, ¿no? El versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo primero que demuestra es algo que ya estuvimos viendo, ¿no? Que de que Dios te salvó, fuiste librado de la ley en cuanto a la condena que tenía sobre tu vida a causa de tus pecados.
Y que ya que Cristo ha muerto a todas las obligaciones que ella tenía sobre vos. En Cristo has muerto a todas esas obligaciones, ¿no? Esto es lo que el axioma nos explicó. La muerte libera al culpable de la aplicación de la ley. Y muerto ya no puede juzgarlo. Pero como también vimos, no hemos sido liberados completamente de los mandamientos de Dios. En el sentido de que aunque ya no procuramos obedecerlos para justificación, porque eso nadie puede hacerlo, sí lo hacemos como resultado del cambio de vida que el Señor obró de nosotros, de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra nueva realidad? ¿Cómo es ahora en el creyente? Bueno, dice aquí el pasaje, de que ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No hacemos buenas obras porque tenemos miedo de que vayamos a perder la salvación, sino hacemos buenas obras porque es un fruto evidente del dominio bajo el cual estamos, que no es el dominio de la ley, sino de la gracia. El pastor MacArthur dice algo muy interesante en cuanto a esto. Fíjate, dice esto. El punto de Pablo no es que la persona redimida solamente sea capaz de hacer lo que es correcto, sino que en efecto hará lo que es justo. En respuesta a su fe en su Hijo Jesucristo, Dios libera a los hombres de su servidumbre a la ley, de modo que le sirvan. Muchas traducciones que hacen el verbo sirvamos, de diurlio, son un poco ambiguas y no transmiten todo el ímpetu propio del término griego. Este verbo no describe el servicio voluntario de un trabajador contratado, el cual puede rehusar una orden y buscar otro trabajo y otro jefe si lo desea. Se refiere de manera exclusiva al servicio de un esclavo arrojado, o sea, alguien subyugado, cuyo único motivo para existir consiste en obedecer la voluntad de su amo. Ahora, ¿cómo hay seguridad de esto? ¿Cómo hay seguridad de que esto sea así? Porque al no estar más ya bajo la condenación de la ley, el creyente está bajo el nuevo régimen del Espíritu que lo ayuda para vivir de una manera que honra a Dios. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es como estamos ahora viviendo. Y esta es la tercera razón que demuestra que por medio de la obra de Cristo el creyente puede afrontar la lucha del pecado contra la seguridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo fortalece en esta tarea, en esto que tiene que hacer. No solamente que la carne, como vimos anteriormente, se debilitó, sino que Dios Espíritu trabaja a favor de tu vida y eso te lleva a crecer en santidad. Un comentarista concluye en cuanto a esto, dice, la ley sigue siendo importante para el cristiano. Por primera vez, él está en capacidad para satisfacer las demandas de justicia de la ley, como fue el deseo de Dios desde un principio cuando dio la ley, porque tiene una nueva naturaleza y el Espíritu de Dios mismo que lo llena de poder para obedecer. Aunque el creyente ya no está bajo el yugo o el castigo de la ley, él tiene un deseo más ferviente y genuino de vivir conforme a sus estándares de piedad que el del legalista más vehemente. Con plena sinceridad y gozo, el creyente auténtico puede decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. En el próximo sermón vamos a ir observando, ¿no? más de cerca, ¿no? El tema de la santificación del creyente y la lucha contra el pecado, que él tiene, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más. Pero creo que el pasaje de hoy nos brinda confianza y seguridad, hermano. Nos brinda eso. De que aunque la batalla es dura, hay esperanza de que la base será firme. No porque seamos los más fieles o consagrados, sino porque la seguridad no está en nosotros, sino en Cristo. Él hizo lo que tenía que hacer por nosotros, para que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, para que ahora nuestra cooperación en nuestra santificación sea posible y segura. Porque la ley ya no nos condena, y porque, por lo tanto, como no nos condena, la carne se debilitó, y el Espíritu Santo nos fortalece en esta lucha. Hermanos, ¿qué más te hace falta saber para andar en justicia y hacer obras que glorifiquen a Dios? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa necesitas? Yo sé que el mundo piensa, ¿no? Que los creyentes piensan cosas absurdas y le dicen cosas absurdas a los creyentes. Le dicen cosas como esto. Che, vos sos joven, no pierdas tiempo en la iglesia. Disfrutá de la vida que es corta. Salí con tus amigos, disfrutá del mundo, conocé el mundo. Mirá cómo está el día hoy, mirá cómo está hoy. ¿Por qué en vez de ir a la iglesia no salís a pasear con tu familia?
Hoy no nos juntamos por la cuarentena y dice, no, mirá cómo está el día hoy. Andate 6. No, a las 6 te tenés que conectar con el hermano. No, andate 6. Hacé con tu vida, disfrutá del tiempo libre, del día precioso. No pierdas tiempo. Bueno, ellos no saben. Ellos no entienden. No se dan cuenta de que los que están desperdiciando su vida son ellos y no vos. Por eso dale gracias a Dios. Y viví tu vida en obediencia a Dios, porque no hay razón más importante para existir. No hay razón más importante. Tu santificación es posible. Que nada ni nadie te aparte de este objetivo. Porque al final de los tiempos solo esto importará. Solo eso va a ser importante. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿En qué la estás ocupando? Oremos. Dios, te doy gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te ruego en tu misericordia y tu bondad que nos ayudes a meditar en esto, que podamos pensar en la obra que has hecho en nuestras vidas, para que entonces de esa manera podamos crecer en santidad, con plena confianza de que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos, para que ahora entonces podamos cooperar de forma con gozo y con alegría en nuestra santificación, entendiendo que así vamos a aprovechar la vida mejor que ninguna otra cosa. Te ruego tu fortaleza para mis hermanos que van a escuchar este sermón, que han escuchado esto y que vos obres en su vida para seguir creciendo. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.